Eso es lo que vemos generalmente cuando les realizamos prótesis de sangre periférico a los pacientes que tienen esta entidad. Dentro de lo que son las causas, pues la principal causa es la deficiencia de dos vitaminas, tanto la cobalamina como el folato. A veces, en un grupo pequeño de pacientes, las causas están en relación a anomalías genéticas o adquiridas que van a alterar el metabolismo de estas dos vitaminas en nuestro cuerpo. Dentro de las otras causas, pues también se ha visto relacionado con el tratamiento con algunos fármacos antifolatos, por ejemplo, el metotrexate. Esto en pacientes principalmente con artritis reumatoide que reciben esto y algunos pacientes que reciben quimioterapia con metotrexate a dosis altas, ¿no? Ya sean neoplasias hematológicas o neoplasias sólidas, ¿no? También se ha visto las otras causas de anemia megaloblástica, en algunos casos de los mieloide aguda y generalmente en el síndrome mielodisplásico. Algunos fármacos que van a interferir en la síntesis del DNA, como la hidroxiuria, que es un fármaco que se usa en algunas neoplasias mieloproliferativas crónicas, la mercaptopurina, que también se utiliza como parte de quimioterapias, y la acetoprina, ¿no?, que usan como inmunomodulador en algunas enfermedades inmunológicas. Existen diferentes formas químicas de la cobalamina, pero todas tienen algo en común: un átomo de cobalto a nivel central que va a estar recubierta con un anillo de cosina, y esta vitamina generalmente se va a encontrar en las mitocondrias. La única fuente para nosotros está en los alimentos de origen animal, como la carne, pescado y algunos productos lácteos, pero también se ha tratado de investigar en la parte vegetal y no se ha podido encontrar esta vitamina en este tipo de alimentos. Las verduras, frutas y otros alimentos de origen animal carecen de la cobalamina. Por eso es muy importante en aquellos pacientes que deciden tener una dieta vegetariana, pues es muy importante que estos, al tomar esta decisión, pues también estén acompañados de un buen nutricionista para que en un futuro no desarrollen estas deficiencias. Las reservas corporales de la vitamina B12 son de 2 a 3 miligramos, y esto en caso de que un paciente deje de consumir la cobalamina o la vitamina B12, ya deje de consumir y no tenga ningún aporte, pues estas reservas que tenemos de 2 a 3 miligramos alcanza para que ese paciente pueda estar de 3 a 4 años sin ninguna molestia a nivel hematológico, pero ya pasado este tiempo pueden empezar a desarrollar una anemia megaloblástica. Existen dos tipos de mecanismos de absorción de esta vitamina, una forma pasiva y una forma activa. La forma pasiva ocurre a nivel de la mucosa bucal, duodenal e ileal, y estas permiten absorber menos del 1% de una dosis oral. En cambio, la forma activa, que es el mecanismo fisiológico, se lleva a cabo a través del ilio, y esto, pese a que pueda ingerirse una dosis pequeña de este suplemento de la alimentación, pues la absorción a este nivel es casi del 100%, ¿no? Y esto está regulado generalmente a nivel gástrico por el factor intrínseco gástrico. En el plasma vamos a encontrar dos proteínas principales que van a transportar la cobalamina, y esta vitamina se va unimolécula a molécula, ¿no? Esta proteína se llama aptocosina, pero es conocida como TC1. Existen dos en realidad, la TC1 y la TC2, ¿no? El folato o el ácido fólico o el ácido teroglutamico es una sustancia amarilla, cristalina e hidrosoluble. Es el compuesto original de una gran familia de compuestos naturales del folato, ¿no? Es el otro componente que analizamos en las anemias megaloblásticas, el ácido fólico. Esta generalmente se encuentra en el hígado, en espinacas, en los otros vegetales, que incluso se encuentra más de 100 microgramos por cada 100 gramos. El hígado es el órgano que contiene la mayor reserva de este folato, y las necesidades diarias del folato en el adulto son
cercanas a 100 microgramos, de manera que esta reserva solo nos alcanza para 3 o 4 meses en aquellos pacientes que deciden cortar el aporte de esta vitamina. ¿Todos tienen el mismo problema tal vez? ¿Será que puede explicar un poco más lento, por favor? Escucha cortado. Escucha entrecortado, doctor. Tal vez con un micrófono y eso. Todos tienen. Doctor. Si podría explicar un poco más lento, por favor, doctor. Sí, doctor, como se entrecorta, Ya, a ver, y golpe su voz momento, rapidito, como rápido, más rapidito empieza a decir y no se le entiende. Tal vez un poco más lento y se va a ir entendiendo. Perfecto, debe ser por el... Déjenme... Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, se lo escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ya no se escucha entrecortado tal vez, ¿se escucha normal? Se escucha normal, doctor. Sí, se escucha normal, doctor. Perfecto. Sí, podría explicar. Entonces vamos a continuar. Entonces, como... Perfecto. Entonces, como les decía, a diferencia de la cobalamina, que si un paciente deja de consumirla, las reservas pues nos puede aguantar para unos 3 a 4 años, los folatos se consumen más rápido. Las reservas solo nos alcanzarían para 3 a 4 meses. Y los alimentos que generalmente contienen más ácido fólico, pues son los que están aquí en listado, ¿no? Los espárragos, salmón, atún, la palta, la naranja y el hígado principalmente, ¿no? Los folatos se absorben con mayor rapidez en la porción superior del intestino delgado, en el yeyuno, y en promedio se absorbe cerca del 50% del folato de los alimentos que consumimos. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, básicamente se caracteriza por un síndrome anémico, ¿no? Aquellos pacientes que presentan astenia, adinamia, anorexia, puede haber pérdida de peso, puede haber algunos pacientes diarrea, estreñimiento. Se ha evidenciado ya signos a la hora de la exploración física en estos pacientes por la deficiencia de folato y cobalamina, en donde a nivel bucal se evidencia glositis o lo que llamamos la lengua geográfica o lengua depapilada, que eso ya nos sugiere una probable deficiencia de estas dos vitaminas. Quilosis comisural, en algunos pacientes se ha visto febrícula cuando tiene una anemia ya muy grave, muy marcada, ¿no? También se ha visto que hay muchas manifestaciones neurológicas, principalmente por la deficiencia de la vitamina B12, ya que esta es muy importante para la mielinización del sistema nervioso central, y su deficiencia lo que nos va a causar es una neuropatía periférica bilateral. Se ha visto que puede haber trastornos como atrofia del nervio óptico, síntomas cerebrales como la demencia, depresión, manifestaciones psicóticas y algunas deficiencias cognitivas. En este tipo de pacientes también presentan parestesias, debilidad muscular o dificultad para caminar, trastornos psicóticos, una visión defectuosa. Se ha visto que en estos pacientes el signo de Zomber y el de Dermit son positivos. Recordemos que el signo de Zomber es cuando al paciente se le pide que esté de pie y que junte los pies para ver, y que cierre los ojos para ver el equilibrio principalmente. Y
hablamos de romber positivo cuando estos pacientes hacen un desvío hacia el lado izquierdo o derecho o hacia adelante y atrás, ¿no? Entonces, en aquellos pacientes que presentan una deficiencia de esta vitamina se ha visto el romber positivo. La deficiencia prolongada de esta vitamina en la alimentación durante la infancia se ha visto relacionada con un desarrollo anómalo del encéfalo y produce una deficiencia intelectual. En los lactantes puede haber dificultad en la alimentación, letargo e incluso coma, además de convulsiones y mioclonías. A nivel de los tejidos, lo que se ha visto que la deficiencia causa, además de la médula ósea en superficies epiteliales, pues puede causar lo que habíamos mencionado, la glositis, ¿no? Y algunas alteraciones a nivel de la mucosa gástrica y del intestino delgado. En el embarazo se ha visto que daña las gónadas y es como la infecundidad en tanto en varones como mujeres. Dentro de las causas de prematurez en el embarazo y parto, pues se ha visto la deficiencia de folato, además que la deficiencia de estas dos vitaminas pues produce abortos recurrentes. Por eso es muy importante en aquellas madres hacer siempre una anamnesis correcta para ver cómo está la alimentación, porque hay algunas pacientes especialmente en el área de ginecología, donde ellas refieren abortos a repetición y muchas veces se desvía un poco la disquisición para tratar de encontrar el diagnóstico, guiándonos quizás a un probable síndrome antifosfolipídico, otras alteraciones que produce abortos a repetición, ¿no? Y no así viendo y priorizando la dieta, no preguntando a la mamá cómo estaba su dieta durante el embarazo o si ha consumido o no estas vitaminas durante las primeras semanas del embarazo. Se ha visto la asociación de la deficiencia del ácido fólico con los defectos del tubo neural, esto principalmente en las primeras 12 semanas del embarazo, cuando la madre no consume el ácido fólico. Por eso es importante que ni bien una madre se entere que está con el embarazo, pues iniciar de manera inmediata el ácido fólico para que tome cada día. Esto nos va a reducir el 70% en la frecuencia de los defectos en el tubo neural, como por ejemplo una anencefala, una mielomeningocele, una encefalocele o la presencia de una espina bífida que puede ser abierta o cubierta en el feto, ¿no? A nivel cardiovascular también se ha visto alguna alteración por el no consumo de esta vitamina. Se ha visto relacionado a algunas vasculopatías, alguna cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares cerebrales o embolias pulmonares que generalmente se presentan en la adolescencia o al inicio de la vida adulta. Esto por un déficit nutricional durante la niñez, ¿no? Algunos estudios que se han relacionado con el consumo del ácido fólico como profilaxis durante el embarazo, pues se ha visto datos interesantes en donde aquellos pacientes que tienen cierta predisposición genética por agarrar una neoplasia hematológica, por ejemplo, una leucemia linfoblástica aguda, pues se ha visto que se puede reducir la frecuencia de presentación de estos pacientes. Recordemos que este tipo de patologías no tiene una causa directa de por qué desarrollan este tipo de patologías oncológicas, pero en aquellos pacientes que sí se les ha realizado un perfil genético y si ha visto predisposición por alteración de algún gen que en algún momento estos pacientes puedan desarrollar este tipo de patologías, pues el ácido fólico de manera profiláctica pues nos ayuda a evitar que se presente este tipo de patologías, ¿no? Además de que se ha visto no solo con patologías oncológicas hematológicas, sino con tumores sólidos, por ejemplo, un adenoma de colon. Estos estudios también apoyan el uso del ácido fólico profiláctico para que no se pueda desarrollar en el futuro. Dentro de lo que son los datos hematológicos y lo que nosotros generalmente encontramos en este tipo de pacientes, hay alteraciones a nivel de la morfología, principalmente lo vemos en la nefrosis de sangre periférica. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, cuando nos encontremos ante un paciente con una alteración o con una citopenia en el hemograma, ya sea una anemia, una leucopenia o trombocitomia
pancitopenia, es muy importante que nosotros podamos solicitar un frotis de sangre periférica. Mejor si la puede ser algún personal experimentado para que pueda describirnos adecuadamente lo que se está observando, ya que la morfología o los datos que nos puedan brindar este estudio, pues nos va a orientar hacia un mejor diagnóstico a la hora de afrontar a un paciente. En el caso de la anemia megaloblástica, pues en el frotis de sangre periférica lo que principalmente vemos es la presencia de macrocitosis, es lo que les comentaba al principio, ¿no? Glóbulos rojos aumentados de tamaño, más grandes, además de la presencia de neutrófilos hipersegmentados. En este caso, este neutrófilo tiene 6 lobulaciones. Generalmente lo normal es de 3 a 5. Este neutrófilo hipersegmentado ya es un dato indirecto de que el paciente puede estar cursando quizás con una anemia megaloblástica. Un dato muy importante, quisiera que a todos se les quede, es que cuando nosotros abordamos a un paciente y en el hemograma evidenciamos pancitopenia, debemos tratar de buscar la causa. Generalmente todos sospechan en el servicio de emergencias o en cualquier otra área, pues de una probable leucemia que sí tiene una gran frecuencia de presentación o debutan con una pancitopenia. O buscan en otros casos algún tipo de infecciones virales o en el caso de las enfermedades autoinmunes, un lupus activo, una artritis activa, que cursan también con pancitopenia. Pero para eso es muy importante hacer la disquisición clínica con los valores hematimétricos, en este caso el BCM. Ya cuando nosotros vemos una pancitopenia, un BCM elevado, pues ya nos estaría guiando el diagnóstico hacia una anemia megaloblástica. Si bien el término de anemia megaloblástica, pues indirectamente nos diría que solo está alterada la serie roja, es decir, una anemia y nada más, que a veces sí cursan los pacientes, la mayoría de los pacientes debutan con pancitopenia. Por eso es muy importante analizar todas estas cosas. Por eso es importante ver el hemograma, el frotis de sangre periférica, pues para guiarnos, ¿no? Y así poder orientar y llegar al diagnóstico e iniciar el tratamiento lo más antes posible. A nivel de médula ósea, lo que generalmente vemos, debido a la anemia grave a nivel periférico, pues la médula ósea trata de compensar ese cuadro de citopenia a nivel periférico, por lo que se hace hipercelular, empieza la producción de la serie roja, especialmente la serie eritroide, en donde va a aumentar su producción, pero ante la gran demanda de los glóbulos rojos, pues llega a producir una producción deficiente, es decir, que las células más jóvenes pues deberían empezar a madurar a nivel morfológico, pero se caracterizan porque estas células empiezan a crecer y siguen manteniendo características de las formas más primitivas, de las formas más tempranas. Entonces a esto lo llamamos nosotros como una hiperplasia eritroide, con una maduración megaloblastoide. ¿Por qué? Porque estas células empiezan a crecer y además de que el núcleo del eritroblasto, que es la forma más joven de los glóbulos rojos, va a conservar su aspecto primitivo, ¿no? Se observa también a nivel de médula ósea estas células que son los metamielocitos, que en un tamaño normal deberían ser más pequeños, más o menos como este neutrófilo, pero empiezan a crecer de una manera agrandada, y eso es otro dato indirecto de que ese paciente puede estar cursando con una deficiencia de una de estas dos vitaminas, ¿no? Además, a nivel de los megacariocitos, que es la célula progenitora que al final va a producir las plaquetas, lo que vemos nosotros es megacariocitos hiperpoliploides, es decir, que tiene múltiples lobulaciones, como podemos ver acá. Esto debería tener menos lobulaciones para que ver que este megacariocito tiene un aspecto normal. Dentro de las causas de absorción deficiente la cobalamina, pues lo enmarcamos en este cuadro, que puede ser principalmente nutricional, ya sea una absorción deficiente de causas gástricas o causas intestinales. Dentro de una absorción deficiente, pues la que más encontramos es la anemia perniciosa. Esta se caracteriza por la ausencia del factor intrínseco. Recordemos que el factor intrínseco a nivel del estómago, el factor intrínseco gástrico, pues es muy importante en el mecanismo o en el metabolismo de absorción de la cobalamina mediante esa proteína de la TC1 y la TC2. Entonces, en la anemia perniciosa,
se caracteriza, hay una atrofia gástrica. Al haber la atrofia gástrica, pues hay una deficiencia o ausencia directamente de este factor intrínseco, por lo que nos va a llevar a una mala absorción de la cobalamina a nivel gástrico, ¿no? Esto se ha visto vinculado a una hipogamaglobulinemia y a pacientes generalmente del grupo sanguíneo de tipo A. En el suero de estos pacientes pues se ha visto dos tipos de inmunoglobulinas G contra este factor intrínseco, ¿no? Un anticuerpo que es el bloqueador o tipo 1, que este va a impedir la combinación del factor intrínseco con la cobalamina, y otro anticuerpo de unión o de tipo 2 que impide la unión del factor intrínseco con la mucosa ileal. El tipo 1 aparece generalmente en el 55% de los pacientes, mientras que el tipo 2 en el 35%. La otra causa de deficiencia en la absorción de esta vitamina está dentro de las causas gástricas. Puede haber una deficiencia congénita del factor intrínseco, ya no puede ser por culpa de una atrofia gástrica, sino directamente de una deficiencia congénita. Esta deficiencia congénita se la diagnostica generalmente ya durante en una etapa temprana, ¿no? Antes del tercer año de vida, estos pacientes, niños, no deberían tener por nada del mundo esta anemia megaloblástica, ¿no? Pero si hay datos y encontramos, pues tendríamos que buscar la deficiencia de uno de estos factores, ¿no? La otra causa gástrica, pues la gastrectomía. Generalmente la gastrectomía se realiza en aquellos pacientes que tienen un CA gástrico. Entonces, a este tipo de pacientes se les hace la gastrectomía total o parcial, y ahí es donde se evidencia o se instituye o se trata de iniciar ya un tratamiento profiláctico con esta vitamina para evitar el desarrollo de una anemia megaloblástica en un futuro. Dentro de las causas intestinales, pues una absorción deficiente selectiva de la cobalamina, como es el síndrome de Imer-Slund o el síndrome de Imer-Slund-Grasbeck, en donde va a haber una absorción deficiente congénita de la cobalamina y una anemia megaloblástica. Es la causa más frecuente en la lactancia en los países occidentales, y los pacientes pues van a secretar cantidades no normales de factor intrínseco, pero no pueden absorber la cobalamina por deficiencias en la absorción, ¿no? También se ha visto dentro de las causas intestinales, esto principalmente, una vez más repito, en lactantes o en niños, una deficiencia congénita de la proteína transcobalamina 2. Este tipo de pacientes pues tienen una deficiencia de esta proteína de la TC2 y pueden manifestar ya datos de anemia megaloblástica a las pocas semanas de nacimiento, ¿no? Hay que instaurar un tratamiento lo más antes posible con la cobalamina y el ácido fólico para que el paciente no sufra una lesión neurológica. Dentro de las otras causas que producen una anemia megaloblástica, también se ha visto que pacientes que tienen la infección por el VIH, las concentraciones séricas de la cobalamina pues tienden a descender, pero rara vez llegan a producir un cuadro de anemia megaloblástica como tal. Por eso en estos pacientes también es importante la profilaxis con estas dos vitaminas, ¿no? Dentro de las causas de deficiencias del folato, siempre empezamos con la parte nutricional. Esto se produce generalmente en cuadros como el kwashiorkor y el escorbuto, en donde los lactantes con infecciones repetidas, esto se produce por una alimentación inadecuada. En algunos países, pues algunas mamás al no evidenciar una lactancia materna, pues tienden a alimentarlos con cualquier leche, y especialmente con leche de cabras, donde se ha visto este tipo de alteraciones. La otra causa de deficiencia de folato es cuando hay una pérdida excesiva de este en el cuerpo, especialmente en el embarazo, en donde las necesidades del folato pues aumentan de 200 a 300 hasta cerca de 400 microgramos día durante el embarazo normal, en parte pues por la transferencia de esta vitamina al feto por parte de la madre, ¿no? La prematurez pues también es otra causa de deficiencia de folato, donde se ha visto que los niños prematuros pues tienen un mayor
consumo o consumen de manera más rápida este folato, y esto se ha visto más en aquellos lactantes que tienen un peso de menos de 1500 gramos al nacer. Para hacer un correcto diagnóstico de esta patología, fuera de todo lo que se ha mencionado a nivel del hemograma, a nivel del frotis de sangre periférico, pues es necesario pedir las determinaciones séricas tanto de la cobalamina como del ácido fólico. La cobalamina sérica se mide mediante una técnica que se llama ELISA. Las concentraciones normales fluctúan entre 110 a 148 a 738 a 1000 picomoles litro, ¿no? En estos pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina, la concentración sérica puede ser menor a 74 picomoles litros, ¿no? Para hacer otro correcto diagnóstico o buscar otro tipo de causas en este tipo de pacientes, se puede solicitar, de acuerdo a la disponibilidad en el medio, el metilmalonato y la homocisteína en suero, ¿no? En pacientes que tienen la deficiencia de cobalamina, la concentración sérica del metilmalonato está elevada, y al igual que la homocisteína sérica. Pero cabe recalcar que estos estudios no son estudios que se deben solicitar en una primera instancia, sino más ya para corroborar el diagnóstico, porque generalmente cuando nosotros ya tenemos los datos morfológicos, tanto a nivel de médula ósea como a nivel del frotis de sangre periférico y el mismo hemograma, ya iniciamos el tratamiento para tratar de resolver lo más antes posible el cuadro hematológico por el que esté cursando el paciente. Las deficiencias de cobalamina, estas se producen principalmente en los veganos. Por eso, como les repito, es muy importante que aquellos pacientes o personas que decidan iniciar una dieta vegana, y se respeta, ¿no?, cada pensar de cada persona, es muy importante asesorarlos que vayan